8:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia en Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Lo invitamos a un diálogo para abordar esta situación de inseguridad que vive el país en medio de la declaratoria de conflicto armado interno, a sabiendas de que este será un proceso prolongado que complica la situación de seguridad en el Ecuador. Y hoy, con un ingrediente adicional, cuando uno ve periódicamente las detenciones, las participaciones en estos hechos de violencia, cómo crece el reclutamiento de menores de edad para el crimen organizado. ¿Cómo entender esto, coronel Mario Pazmiño? Buen día. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo para la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Respondiendo a su pregunta, el artículo publicado en la semana anterior habla específicamente de cómo los GDOs o grupos de delincuencia organizada sacan a los niños de las aulas para llevarlos como parte de esa estructura a delinquir. Esto generalmente se produce, se genera en lugares en donde no existe una presencia efectiva del Estado. Y existen un sinnúmero más de condiciones, pero ¿cuáles son estos lugares, por ejemplo? Áreas portuarias, suburbios, zonas marginales, áreas fronterizas. Para poner un dato estadístico importante que me parece, el presidente de la República, Daniel Noboa, había manifestado cuando decretó o declaró que existían en el país 22 organizaciones de terrorismo urbano, que la fuerza que tenían estas organizaciones de terrorismo urbano era aproximadamente de 25 a 20,000 hombres. Voy a tomar el dato menor, 20,000 hombres. El 60% de esos 20,000 hombres son menores de edad. Eso quiere decir que tenemos un ejército de jóvenes, de niños, de 12,000 aproximadamente en territorio ecuatoriano. ¿Dónde se dan estos acontecimientos? ¿Dónde se dan? ¿Cuáles son las ciudades que presentan las mayores características de reclutamiento? Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Machala, Sucumbíos, también Quito, también Quevedo, Portoviejo. En definitiva, las grandes urbes del país. Por ejemplo, en Guayaquil, los adolescentes reclutados sirven para trabajos como el microtráfico, la venta de droga. Utilizan también para reclutar a otros adolescentes en los centros educativos donde ellos elaboran, donde están estudiando. También pueden ser utilizados como halcones o vigías. Otro dato importante, un niño de 9 a 11 años que es reclutado por la organización y está bajo la modalidad de halcón o vigía, pues es colocado en un santuario a las entradas generalmente de los mismos a que juegue pelota, juegue canicas, juegue cualquier cosa. Le entregan un celular para que anuncie si es que existen personas extrañas que no pertenecen a ese santuario o ese espacio territorial. Y también que anuncien la presencia de la fuerza pública. Por esa actividad, ese niño le pagan entre 500 y $1,000 mensuales. Imagínense ustedes un niño que nunca tuvo la capacidad de tener en sus manos esa cantidad de dinero, pues cree que ese es o esa es la solución y que a eso se tiene que dedicar. Entonces, este problema pues desborda completamente el escenario de inseguridad, colabora y fortalece los niveles de presencia de los GDOs en los diferentes santuarios, donde existe ya una gobernanza criminal y donde también se están transformando estos espacios territoriales en lo que se denomina paraestados o microestados. ¿Cuáles son esas causas que generan este tipo de reclutamientos? Pues hay diferentes causas que los GDOs o los grupos de delincuencia organizada utilizan para este reclutamiento. La pobreza y la inequidad, algo que está transversalmente atravesando el territorio nacional, no solo del Ecuador, sino también de América Latina. Ningún gobierno ha podido solucionar este factor que es determinante en este nivel de reclutamiento.
La falta de acceso a una educación de calidad, a servicios básicos, a salud, etcétera, también contribuyen. La descomposición familiar, donde los muchachos, los niños, pues son dejados a su libre albedrío para que salgan del seno familiar sin un control adecuado. Ahí aprovechan estas organizaciones para reclutarle y le dicen al muchacho: tus padres no te van a proteger, tus padres no te van a dar los regalos que yo te voy a dar, por lo tanto ven acá, y ven una segunda oportunidad de familia dentro de estas organizaciones. Pero uno de los aspectos también que genera este tipo de causas de reclutamiento es a través de los medios de comunicación, donde algunos medios de comunicación siguen pasando películas, reportajes, donde glorifican al delincuente y al narcotraficante. Y ese tipo de influencia, ese tipo de modelo, o estos héroes míticos delictivos, pues son tomados como la representación de lo que el niño quiere ser a la larga. La falta de una presencia efectiva del Estado en ciertas áreas territoriales como Bastión Popular, como el Guasmo, como Durán, como en Manta, en la Guacharaca, por citar algunos sectores, pues esa falta de presencia efectiva indudablemente que facilita el accionar del reclutamiento y la presencia de estas organizaciones delictivas. Hay un sinnúmero de actividades y tareas que les van encomendando a estos muchachos, a estos niños. Mulas del narcotráfico, que es la que más se utiliza, venta de drogas, como había manifestado, también para reclutamiento, espías de halcones, mensajeros para llevar órdenes o traer disposiciones de un santuario a otro santuario, porque los muchachos no levantan mucha sospecha. Sirven para extorsionar también en negocios, en residencias, cobrar impuestos, cobrar cuotas o lo que llamamos las famosas vacunas. Dentro de todos estos trabajos iniciales van perfilándose ciertas características de liderazgo o de actuación. A los que sobresalen de estas características o de estos trabajos iniciales, pues los separan y los dividen en dos grupos. Uno para soldados. Los soldados son aquellos que van a enfrentar directamente a las otras organizaciones delictivas cuando ingresen a su territorio. Pero estos muchachos son utilizados por las organizaciones como carne de cañón, elementos desechables. Y un segundo componente es el que los llevan a especializarse para sicarios, en las escuelas de sicarios, y pues, o como ellos llaman, gatilleros, para que cumplan sus misiones específicamente. Estos tienen una cantidad de dinero adicional y también un sinnúmero de regalos adicionales cuando cumplen sus trabajos o misiones. Solo para concluir la idea, en el 2023, en el país se detuvieron por diferentes causas y por diferentes delitos a 1,346 muchachos, niños o adolescentes. ¿En qué delitos? Porte de armas, narcotráfico, secuestro, extorsión, sicariato y un sinnúmero de delitos adicionales. Coronel Pazmiño, con este entorno, este proceso complejo, difícil, ¿cuáles deberían ser las acciones para atacar más las causas antes que los efectos? ¿Cómo evitar que estos chicos sean reclutados para este fin e incursionen en el sicariato? Básicamente lo que tiene que hacer el Estado es una inversión más a fondo en estas áreas marginales. Tiene que generarse políticas públicas de largo alcance que vayan a solucionar esos problemas estructurales. Y yo sé que esto es a largo plazo, indudablemente, pero la penetración, usted conoce, Miguel, esto viene desde hace 30 años atrás. Entonces, esto no es una receta de 6 meses o un año. Esto es a largo plazo, pero hay que invertir en la parte de la solución de los problemas sociales. Eso por un lado. Por otro lado, creo que aquí se necesitan dos acciones puntuales. Una es de parte del Ministerio de Educación. Ahí está la influencia que necesita, pues, el muchacho de parte de sus profesores, de parte de los centros educativos.
Pero para que esto sea efectivo, estos centros educativos necesitan contar con protocolos, procedimientos, planes de seguridad para evitar que ese reclutamiento se dé dentro de los centros educativos. Esto es importantísimo porque los centros educativos constituyen uno de los objetivos primordiales de los GDOs. El atacar el tema de la formación de los chicos, pero también el tema económico, si hay ofertas para incursionar ilegalmente en estos procesos que generan inseguridad y muerte, simplemente resulta difícil compensar. Esto es como el cultivo de granos en Colombia en lugar de la coca, que resulta mucho más rentable esa contratación. Es correcto, Miguel, porque un muchacho que nunca ha tenido alcance a cierta cantidad de recursos, pues el momento que le ofertan o le entregan cantidad de dinero, pues él ve esa como una solución. A veces la misma familia, una familia que tiene un proceso de descomposición interna, pues utiliza también a esos muchachos para que vayan a formar parte de los GDOs y de esa forma pues traigan recursos a la casa. En definitiva, el punto aquí está en que el Estado realice una verdadera campaña de presencia en estas zonas en las cuales no tiene esa actividad permanente y evitar de esta forma que los muchachos caigan en manos de los GDOs. Pero la presencia que estamos haciendo al momento, Miguel, no es efectiva. ¿Y por qué no es efectiva? Porque si vamos a un lugar, voy a poner la Guacharaca o cualquiera de estos santuarios, y hacemos un patrullaje ahí de 2 horas o un retén de 2 horas, eso no es efectivo. Lo que hay que hacer ahí es una presencia disuasiva permanente, que creo que lo conversamos aquí en su programa hace algún tiempo atrás, y eso es lo que tiene que hacer el Estado, integrar las fuerzas de seguridad de una localidad y ponerlas a operar 24 horas en un espacio territorial. Ahí le resta a usted la posibilidad de que el crimen organizado siga reclutando y siga actuando en esa zona. Eso es lo que hay que hacer. Lamentablemente no se está haciendo. Se necesitan recursos, formación, no solo de Fuerzas Armadas, sino del Estado, de sus instituciones, para tratar de enfrentar estos hechos que han distorsionado en el país. Correcto. El momento que nos dice el gobierno, el Estado, que estamos en un conflicto armado interno, no implica que ese conflicto armado interno se va a solucionar solo por la vía de la fuerza pública. No. Un conflicto armado interno implica que otros actores del gobierno, otros ministerios, si cabe el término decir, pues también intervengan en ello. Educación, economía, el Ministerio de Transportes, todos los ministerios tienen que abonar directamente en una solución integral. Aquí hay otro concepto que no es el correcto. El otro concepto que no es correcto es que cada una de las instituciones trata de hacer lo que más puede sin una planificación integral, una planificación nacional que a cada uno le dé ciertos objetivos, metas, planes y proyectos para poder cumplirlos y desarrollarlos. Si no existe esto y cada institución hace su trabajo de la mejor buena manera, yo lo creo así, pero no tiene una cabeza que reorganice, que reoriente los esfuerzos, pues ahí tenemos otro problema grave. En cuanto debiera asustar el número de chicos que se están involucrados, que están mezclados en esto, que le resulta difícil al Estado con estas detenciones, con estas identificaciones de hechos aislados y no de casi este ejército de chicos, de menores de edad, que incursionan en el sicariato. Bueno, no solo sicariato, sino también otras diferentes actividades delictivas, Miguel. Pero sí, es de preocuparse porque estos muchachos a la larga van a seguir vinculados a estas organizaciones y van a tener pues ya la mayoría de edad y van a ser ya delincuentes con todas sus capacidades de operación. Entonces lo que está haciendo el GDO es haciendo estas escuelas de formación para obtener cuadros mucho más combativos y mucho más expertos
en el manejo de diferentes técnicas, tácticas. Es como hacen, sí, tratando de poner un ejemplo medio burdo, pero las escuelas de fútbol. Es del semillero, sacan a los mejores, los van sacando, los van perfeccionando y les llegan a jugar ya en ligas internacionales. Exactamente igual es lo que está pasando al momento con el reclutamiento de menores. Esa es una parte importante de este estudio. La otra parte importante del estudio que sale esta semana, posiblemente ya, es con relación a la gobernanza criminal como la nueva forma de control territorial, en donde verdaderamente esos espacios territoriales se están transformando en paraestados, en donde la misma sociedad respalda y apoya a estas organizaciones antes que al Estado. Eso es sumamente grave porque estamos viendo que está comenzando a generarse esta nueva dinámica en lugares en donde estas organizaciones delictivas ya tienen un control. Coronel Pazmiño, ¿y cómo identificar a estos sectores? Usted habla del control de los territorios, hay zonas en donde prácticamente dominan. ¿Y cómo les entrenan a estos chicos? ¿Con facilidad? ¿En qué condiciones? Primero, tenemos que pensar lo siguiente. En el país, cuando comenzamos esta investigación para un organismo internacional, habían aproximadamente 18 santuarios a nivel nacional. Al momento tenemos cerca de 187 santuarios, distribuidos en todo el territorio nacional. Algunas provincias tienen más, como la provincia de Guayas, creo que está con 65 o 67 santuarios, y otras provincias así. Pero, ¿qué características tiene este santuario? Primero, es una zona que puede ser una manzana, 2 manzanas, puede ser un cantón, en el cual existe un control férreo y un control drástico sobre la población en ese espacio territorial. Y en ese espacio territorial, esa organización se encarga de dar tareas a las personas y también pues a los niños que están en esa zona para que puedan beneficiar a la organización delictiva. Y eso es mucho más fácil. Cuando usted tiene el control de ese espacio que nadie entra, ha visto que hay algunas intervenciones de la Policía Nacional en donde espacios de 2 o 3 manzanas están cerradas con mallas. Al interior se da un santuario, una gobernanza criminal, donde todos saben quién es el que está dirigiendo ese santuario, saben dónde vive, qué está haciendo, qué actividades tiene y colaboran directo o indirectamente. Porque esa organización delictiva, al no existir Estado en ese espacio territorial, él es el que se encarga de solucionar las peleas internas. Se les indica claramente de que no puede haber asesinatos, no puede haber robos, porque van a ser ajusticiados. Entonces, se crea un paraestado, un microestado dentro del Estado nacional. Y eso, pues, es sumamente grave. Coronel Pazmiño, dada la dimensión del tema, ¿no está rebasando las capacidades del Estado el que estos chicos vayan a incursionar en estos grupos de diferente manera? No solo, como usted bien decía, no solo de sicarios, sino de gente que colabora en estos procesos. ¿Y cuáles son las zonas que se ha identificado en donde se recluta y se entrena? ¿Cómo no? Por ejemplo, en Guayaquil había manifestados, son 65, ahí está la zona de Bastión Popular, está la zona de los Guasmos, Nueva Prosperina, entre los más importantes. En la zona de Esmeraldas, por ejemplo, puedo citar 2, 3, no tengo todos los nombres de los diferentes barrios, pero está la Guacharaca, está el Parencillo, está las Riberas, entre algunos de ellos. En la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas, habían 12 santuarios. En el sector de Manta, habían 9 ciudades en donde no hay presencia casi de nada de la fuerza pública, y me refiero yo a Pedernales, en donde en esa pequeña ciudad hay como 8 santuarios. Entonces, es una pequeña ciudad, pero ahí prolifera la cantidad de santuarios y de control territorial por parte de las organizaciones delictivas. En algunas, hay que decirlo, pues son bandas locales que están tomando el control de estas estructuras.
Pero hay otros sectores en donde ya participan con bandas internacionales. Por ejemplo, en el límite provincial, en la provincia de Sucumbíos y Orellana, especialmente en la zona de explotación minera, ahí ya no solo intervienen bandas nacionales, ahí están los comandos de la frontera como parte de las estructuras colombianas que están operando en ese sector. Si hablamos de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, tenemos la misma característica. Otras estructuras colombianas también vinculadas directamente con este delito de la minería ilegal. Entonces, hay una combinación de diferentes organizaciones que operan, se mantienen y siguen creciendo, pues, a vista y paciencia de la sociedad y también del Estado. Y coronel Pazmiño, ¿resulta difícil identificar y penetrar en esos territorios de estas organizaciones? No es difícil, tampoco es tan fácil, pero lo que usted requiere para ese tipo de control es una mayor acción de inteligencia. Usted tiene equipos humanos de inteligencia que se encargan directamente de penetrar estas estructuras, pero para eso necesita una organización fuerte de colaboradores, de agentes de inteligencia que puedan penetrar no solo los santuarios, sino también las estructuras delictivas. Ese es el éxito de este tipo de combate. Ahora, pensar que alrededor de 20,000 chicos están involucrados de esto no es fácil. No es fácil si uno dimensiona y compara con los recursos que cuentan Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sí, indudablemente. Perdón, hay un dato nada más, Miguel. Yo había dicho cerca de 12,000 porque son 60%. 12,000 muchachos. Pero sí, es un verdadero ejército y eso desborda las capacidades. ¿Y por qué desborda las capacidades? Porque es más difícil ubicar a un delincuente mayor de edad que a un niño delincuente. La misma condición del niño no le deja o no le hace que levante sospechas, por lo tanto pasa casi desapercibido. Y que el Estado no tiene los recursos, estamos de acuerdo en eso, porque el Estado, al momento, las arcas fiscales están casi vaciadas, pero también yo creo que el Estado sí puede recurrir a una estrategia que le permita tener una mayor presencia. El presidente de la República tiene la capacidad, ante un conflicto armado interno, de convocar a las reservas militares y policiales para fortalecer el pie de fuerza y de esa manera no solo mantener al ejército, sino duplicar o triplicar su capacidad operativa. No quiero decir que estas reservas van a salir a patrullar, no. Estas reservas pueden reemplazar a todo ese personal administrativo y en funciones secundarias que están haciendo al interior de los cuarteles, al interior de los comandos provinciales, y sacarlos a todos a patrullar, a los que están efectivos, y los otros, pues, cubrir estas instancias. Con eso podemos tener una mayor presencia en territorio y evitar de esta forma este reclutamiento y lo que se llama estos paraestados. ¿Tenemos un conflicto armado interno para largo, prolongado? Tenemos un conflicto armado interno que ha durado, a mi criterio, desde 1990, un proceso de transformación radical del país, hasta la presente fecha que somos considerados la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Esto quiere decir que tenemos aproximadamente 3 décadas y media de penetración. Por lo tanto, implica que tendremos por lo bajo unas 4 décadas con políticas públicas acertadas y de largo plazo, con un compromiso nacional de todos los actores para poder sacar al país de donde está. Caso contrario, creo que seguiremos en este proceso de inseguridad permanente. Bien, muchas gracias. Como siempre, la Gracias, información Miguel, que proporciona el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas. Muy amable, Mario. Gracias, Miguel, a usted. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán. Tema de interés, la situación económica del país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.